pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con demencia. Entonces, yo por lo menos una vez al mes, anteriormente fue como cada 15 días, espero que esto volverlo a reanudar, les doy como unas pláticas acerca de diferentes trastornos, enfermedades que llegan aquí a la clínica y pues lo comparto para que tengan mayor información. Así que bienvenidos, me da mucho gusto que estén por aquí y espero que les guste mucho la explicación que voy a dar. Muchísimas gracias. A tus órdenes, Ceci. Gracias. Paula Bascal, Jos, bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Paula. Platícame un poquito tu interés sobre esta plática. Mi mamá tiene Parkinson. Ah, ok. Entonces sí me gustaría informarme más de todo esto. ¿Qué edad tiene tu mami, Paula? 92 años. Ok. ¿Y desde cuándo presenta el Parkinson? Tiene como medio año. Ok. Pues vamos a hablar un poquito del Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Hay un equipo que voy a hablar de él que se llama estimulación magnética transcraneal, que de hecho fue creado para el Parkinson. Ya después se vio todos los beneficios que otorga al cerebro esta estimulación, que antes era demasiado costosa, solo la podían tener hospitales como El Ángeles, Médica Sur, porque costaban millones de pesos. Entonces, ahora se sabe que, bueno, ya empezaron como aparatos como los que tenemos aquí en la clínica, que efectivamente son clínicos y hacen esa estimulación, pero obviamente como son menos costosos, pues ahora es más fácil acceder a las terapias. Tengo pacientes por ejemplo, uno en especial que tuvo un problema, una embolia cerebral, en un evento ahí isquémico, y lo recomendable para ellos también es la estimulación eléctrica transcraneal, y me decía que en un lugar le cobraban 3,000 pesos la sesión. Efectivamente, hay lugares que por el costo de los equipos se incrementa. Los míos son unos equipos franceses, que son muy buenos equipos, y otorgamos aquí la terapia, y la verdad es que tenemos unos costos mucho menores, ¿no? Que el objeto de hace 16 años, que es cuando me inicié con la clínica, era poner este tipo de terapias como el neurofeedback, el esquío, la estimulación magnética transcraneal a costos más accesibles para que tuvieran más personas la oportunidad de tener estas terapias. Entonces, qué bueno que estás por aquí, Paula. Voy a explicar lo del trastorno, bueno, perdón, la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver algunas demencias, vamos a estudiar un poquito más a fondo el Alzheimer, ¿no? Pues sobre todo por que se están incrementando los casos y hay una explicación, ¿no? O sea, todos son muchas teorías, pero sí hay explicaciones de por qué se han incrementado. Entonces, pues vamos a ver. Entonces, bienvenidos todos. Y estoy dando unos minutitos más, unos 3 minutitos para que nos podamos pues ver cuántas personas pueden entrar más y ya tenerles empezar con esta plática. Además, se graba y para mí es importante, bueno, yo la mando, estamos en una comunidad, pero si de forma personal me hacen llegar como su inquietud de tener la clase o la plática grabada, con mucho gusto se las comparto. Entonces, pues gracias, qué bueno que están por aquí. Me da muchísimo gusto contar con su valiosa presencia. Entonces,
al final, o sea, yo no tengo problema en si me gusta, o sea, piden la palabra, tienen dudas, o al final siempre les digo si quedó alguna duda, preguntas en especial, si quieren decir algún caso o algo que no quedó como muy claro, con muchísimo gusto la trataré de responder y resolver, ¿no? Eh, al final de la plática, o les digo con toda confianza, pueden levantar su manita, que pues esto tiene la maravilla, y entonces estaré al pendiente para que podamos resolver todas las dudas que vayan saliendo. Entonces, siéntanse como en mucha confianza. Eh, estas enfermedades son súper amplias, hay demasiada información. Entonces traté de hacerles como un resumen y que puedan tener como las principales características, los síntomas, ¿no? Cómo se hace un diagnóstico de estas enfermedades, desde dónde viene, ¿no? El problema, un poquito, y las opciones que tenemos, ¿no? Para tratarse, porque todas las que vamos a hablar son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que por su nombre lo dice, van deteriorándose el cerebro, ¿no? Y por eso es que, pues hay que encontrar la manera de, si ya empezaron a aparecer los síntomas, de frenarlos lo más que se pueda y así pues tener una vida mejor los pacientes que enfermaron de eso. Entonces, aquí les ofrecemos venir al centro, tener un diagnóstico, poder tener las terapias, en fin, o sea, hacerles, pues que esta sea su casa y que se sientan mejor y que ver, ¿no? Durante el proceso como el progreso. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. Eh, voy a... Bueno, pues iniciamos. El título de hoy de esta plática, así lo puse, son enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y algunos tipos de demencia que vamos a nombrar. Yo soy Ana Laura Alba Guerrero, soy psicóloga, tengo varias maestrías, una de ellas es neuropsicología clínica. Y bueno, me he especializado en manejar algunos aparatos, ¿no? Como el neurofeedback, el esquio, que es terapia cuántica, el estimulador magnético transcraneal. Tenemos otra terapia también cuántica que se llama AOScan. Y bueno, todas ellas para trabajar de manera integral al paciente. Y les iré señalando más adelante, pues, cómo son los tratamientos. Aquí les puse algo importante que es respetar, confiar, acompañar, contener, admirar, entender, compartir y amar. ¿Por qué? Porque los pacientes que presentan estas enfermedades, desgraciadamente por ser tipos de demencia, entonces, pues disvarían, tienen muchos problemas de conducta del lenguaje, dejan de ser la persona que eran. Entonces, pues nosotros, todo esto es, al fin y al cabo son personas mayores, algunas ni siquiera tan mayores, pero son personas mayores dignas de toda nuestra admiración porque tuvieron una vida productiva, una vida buena y en su momento, ¿no? Fueron proveedores, en su momento tuvieron una vida muy útil, estuvieron bien, y entonces, pues hacer mucho empatía con ellos porque los debemos de acompañar en todo este proceso. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? De un paciente, que la familia los acompañe, los entienda, los ame, les tenga paciencia. Eso es mucho, mucho lo que yo
pues trato de platicar con las familias que se acercan con nosotros. La enfermedad de Alzheimer. Voy a empezar con esta enfermedad por la cantidad de casos, que hay muchísimos, y bueno, ya veremos las estadísticas, veremos muchísimas cosas. ¿Qué es la enfermedad del Alzheimer o EA? Bueno, un doctor que se llamaba Elois Alzheimer, en 1901, vean hace cuantísimos años, él descubre, hace un diagnóstico y observación, ¿no? Él era un médico de origen polaco, aunque se reconoce como alemán, y mediante los síntomas, las características, pues engloba y da a conocer esta enfermedad y por eso se llama como su apellido, ¿no? Enfermedad de Alzheimer. Gracias, Eloís Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué es neurodegenerativa? Es que va aumentando conforme pasa el tiempo, se va empeorando, se va agudizando, progresiva. Empieza con algunos síntomas y luego se dejan venir síntomas y síntomas y síntomas. La causa más común de demencia, o sea, dentro de las demencias encontramos el Alzheimer, pero hay otro tipo de demencias que las vamos a nombrar. Bueno, yo voy a nombrar unas 3 como las más importantes, pero en general es la que más se conoce, la enfermedad de Alzheimer, y la que más se sufre. Destruye lentamente la memoria, las habilidades de pensamiento, o sea, normalmente son olvidos y olvidos y olvidos, y ahí es donde empiezan los síntomas, afectando la capacidad de realizar tareas diarias caracterizadas por placas beta amiloide y ovillos de tau en el cerebro. Esto me voy a detener mucho a explicárselos porque ahí van a entender mucho qué pasa en el cerebro, qué pasa en las neuronas. Es una enfermedad del cerebro que causa pérdida gradual. Eso lo estoy enfatizando, por eso les puse una imagen más donde pérdida de la memoria y deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es pensar, calcular, sumar, resolver, tomar decisiones, ¿sí? Toda esta parte cognitiva, sumar, restas, multiplicaciones, sobre todo en eso se ve muy afectado. Se afecta el pensamiento, o sea, se tornan incoherentes, como que toman decisiones extrañas, hay problemas de lenguaje, no encuentran con qué palabras te iba a decir y no encuentro la palabra, pero sí la saben, pero no sale de su boca, ¿no? Y tienen problemas de comportamiento. Entonces me dicen, empezó a hacer cosas muy raras, cosas que no hacía, ¿no? De hecho, hay un tipo de Alzheimer o personas que lo desarrollan que se vuelven súper irritables, impulsivas, o sea, sí, claro, también en otro tipo de demencias, pero sí podemos sufrirlo en el Alzheimer. No, pongo con mayúscula, no es parte normal del envejecimiento. O sea, no es que, como antes se le llamaba, demencia senil, ni siquiera existe. Era una forma coloquial de llamar a lo que pasaba en cuanto a deterioro cognitivo y de memoria que padecían algunas personas mayores, pero no por ser mayor se va a padecer, ¿sí? La padecen algunas personas mayores, ¿sí? Otras no tan mayores, como les decía, pero no es una parte normal del envejecimiento, o sea, no es una condición que por hacerme más viejo la voy a tener, no. Es una condición neurodegenerativa que matan las neuronas. Ahorita que veamos todo lo que es los beta amiloides y tau, ¿no? Los ovillos y todo eso que se forma, ahí van a comprender un poquito mejor esto, porque sí me voy a detener para que quede así como súper explicado y entendido qué es lo que pasa en el cerebro. El Alzheimer progresa en 3 etapas, se conocen 3 etapas. La primera es la temprana, que
esa es maravilloso cuando nos lo traen o cuando lo llevan con un neurólogo, o lo llevan con un geriatra o con un internista, o sea, algo está pasando, ¿no? Lo estamos notando los que vivimos con la persona, ¿sí? Con el paciente, olvida eventos recientes, tiene dificultad para recordar palabras, se confunde, ¿sí? Entonces, cuando empiezan esto no es normal que nos pase. Muchas veces decimos, ay, es que estoy cansado. Sí, sí puede ser. Puede ser un estrés en demasía, sí, sí puede ser, pero cuando se conjuntan tantos síntomas, no es normal. Hay que acudir inmediatamente a un especialista. En la etapa moderada, que es en la mayoría de las veces nos llegan en etapa moderada. ¿Por qué? Porque ya hay mayor confusión, ya hay hasta dificultad para reconocer dónde vivo, quién es mi familiar, ¿sí? Tienen problemas de lenguaje, les cuesta mucho trabajo encontrar la palabra que quieren decir, su razonamiento está errado, ¿sí? Como pensando en cosas súper ilógicas. Y afecta en general a las actividades diarias. Entonces, esto es importante porque en esta etapa todavía podemos ayudar al paciente. Ya en etapas avanzadas, es como ya muy difícil poderles ayudar más. Nosotros como especialistas es importante verlos en etapa temprana o así ya máximo en etapa avanzada, en moderada, porque en la avanzada ya tenemos mucha incapacidad para comunicarse, ya hay una dependencia total para su cuidado, de hasta las cosas básicas como bañarse, comer, ya hay inmovilidad, normalmente se quedan eh, eh, pues estáticos, como que pensando en algo que no están pensando, totalmente desubicados, ¿sí? Entonces, cuando hay toda esta dificultad y ya estamos en etapas avanzadas, pues bueno, intentemos hacer todo lo que se pueda hacer, pero no hay nada mejor que entrar en etapas tempranas y moderadas. ¿Qué situaciones pueden presentarse? ¿Qué debemos de poner así como mucho ojo los familiares de cosas que puedan estar pasando y que a veces decimos, es que no, y decimos cosas terribles como, ay, es que ya está viejito, ay, es que ya está senil, ya, o sea, y la verdad es que no necesariamente, como se los vuelvo a repetir, por estar grande tenemos que tener deterioro, o sea, tenemos que envejecer lo mejor que se pueda, tenemos que estar bien en cada una de nuestras etapas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué situaciones pueden presentarse? Uno es repetir afirmaciones, preguntas una y otra vez, una y otra vez. Ay, es que ya empezó a llover y a los 2 minutos, es que está empezando a llover y a los 2 minutos, es que está empezando a llover y no se dan cuenta que lo repitieron 5 o 6 veces, ¿sí? Entonces, claro, entiendo como familiar que uno se desespera, ¿sí? Pero con toda la paciencia, primero, o sea, si ya está pasando esto, obviamente tenemos que ya estar en un tratamiento, tenemos que estar en terapias, tomando medicamento, ya estando haciendo revisiones, o sea, ya aquí, porque ya está repitiendo afirmaciones una y otra vez. Olvidar conversaciones, citas médicas o eventos, se les olvida todo, o sea, por eso es la memoria, olvidos. Y tiene una característica el Alzheimer, se olvida lo presente. Pueden recordar mucho de atrás, de cuando eran pequeños, de cuando, de qué hicieron o dónde estudiaron, ¿sí? En la juventud, ¿sí? Pero en el día a día, lo primero es saber estamos en la tarde y le preguntamos, ¿qué desayunaste? Y entonces, si ya hay problema en recordar qué desayunó, pues ya obviamente me está dando toda la
información, ¿sí? Así como alerta roja, foco rojo, no está normal. Algo está pasando, ¿sí? Entonces, si son personas que además viven solitos, entonces hay que estar como muy al pendiente. Fuiste al doctor, hiciste tu súper, compraste esto, porque empiezan a hacer cosas súper extrañas como poner, por ejemplo, el monedero en el refrigerador. O sea, cosas súper extrañas, ¿sí? Y poner las llaves, no encontrar las llaves, pero no como a uno se le olvida que es por problemas de atención. Eso es diferente, sino es ya olvidos, ya cosas ilógicas, ya respuestas raras, ¿sí? Extravían artículos muy a menudo, lo que les decía, los ponen en lugares que no tienen sentido, como les decía, ¿no? Empiezan a hacer cosas súper extrañas. Perderse en lugares que solían conocer bien, ¿sí? Si los llevamos a un lugar, una plaza donde cada año íbamos al súper y hacíamos cosas y de repente se encuentran como perdidos y no se ubican, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro, acuérdense que trabaja por áreas. Entonces, tenemos el área frontal, el área temporal, el área parietal, ¿sí? Y cada área se encarga de algo. Y cuando se pierde la ubicación en el tiempo, eso nos está dando una alerta roja de algo grave está pasando, porque preguntas qué día es hoy y no saben si es lunes, martes, miércoles, si está, qué año es, en dónde estamos, cuál es tu dirección, ¿sí? Cosas muy obvias de ubicación se pierden. Ajá. Olvidar los nombres de familiares, objetos de uso cotidiano, tener problemas para encontrar las palabras adecuadas, eso les pasa muchísimo. A todos en la normalidad nos pasa que decimos, te quiero decir, pero puede ser estrés, puede ser falta de vitaminas, puede ser mucho cansancio o estrés, pero no que se vuelva repetido, porque si no ya tenemos que revisarnos. A la edad que sea, nos tenemos que revisar. Expresar pensamientos o mantener conversaciones. No pueden expresar qué sienten, qué piensan, no tienen hilo en una conversación. De los ejercicios que yo les mando, les digo, necesito que vea una telenovela o ahora una serie, algo para que vaya reteniendo qué personaje hace qué, las características y vayan siguiendo una trama, porque eso ya no lo pueden hacer. Dificultad para concentrarse, se ven perdidos, uno les pide que hagan una cosa, no la terminan, por eso es que insisto en los juegos de cartas, en los sudokus, en las sopas de letras, juegos así como que jueguen con familiares, ¿no? Memoria, rompecabezas, etcétera, porque eso obviamente va a nutrir esas áreas, ¿sí? Va a estimular las áreas. Cuando están pequeños los niños, los estimulamos, ajá, y los llevamos hasta cuando son muy chiquitos, estimulación temprana, y luego estamos, que vayan a los juegos, y no, que vayan, por ejemplo, al karate, o al taekwondo, o a la natación. ¿Por qué? Porque eso mejora el cerebro de los niños, pues exactamente igual en el cerebro de nosotros, adultos, y de las personas mayores. Como tienen ya mucha dificultad para concentrarse, entonces les va a hacer muy bien tomar una clase de algo, ¿sí? Empiezan a tener problemas con las cosas abstractas como los números, entonces se pierden con las finanzas, no tienen idea del valor de los billetes, de cuánto tienen que pagar, ¿sí? Siempre tienen, eso yo lo he visto mucho aquí en el consultorio, que piensan que no tienen dinero o que les están robando el dinero, como ese delirio, pero porque ya perdieron el valor del dinero, de los números. Ajá. También les pongo aquí dificultades en la gestión de su economía, llevar las cuentas, pagar facturas, ahí están perdidos, les pedimos que sepan pues cuánto pagan de agua, cuánto pagan de luz, y están absolutamente perdidos, ¿sí? Elaborar comida, no pueden valerse por sí mismos, parece hasta de chiste, pero es muy doloroso vivirlo, cuando no pueden ni siquiera hacerse una quesadilla porque no tienen idea de cómo se hace,
O sea, cosas súper básicas que antes se elaboraban, ¿sí? Y ahora no lo pueden, ¿sí? Se visten extraño, combinan diferente, salen como mal vestidos, este, empieza a cambiar como hasta su personalidad. Esas son las situaciones que pueden presentarse. Aquí les señalo todo esto como cambios de personalidad o conducta, depresión, se sienten tristes, desganados, no hay energía. Ahorita que veamos toda la parte química de estas demencias o en específico del Alzheimer, vamos a ver por qué pasa. Yo tengo ahí mis teorías, se las voy a compartir. Digo, estas obviamente teorías están basadas en todo lo que he leído, no son mías. Hay pérdida de interés por actividades porque se sienten desmotivados, entonces los ponemos a que jueguen, no quieren jugar, les decimos que coman, no quieren comer, ya ni siquiera se acuerdan ni se motivan por cosas que antes se les antojaban, ¿no? Tienden al aislamiento social, hay cambios en el estado de ánimo, pueden tornarse súper enojados, súper tristes, ajá. Y luego aquí hago mucho hincapié en no se lo tomen personal. Las personas, sé que es desgastante, sé que es muy difícil, pero saben que ya tiene una condición, saben que hay una enfermedad, que hay un deterioro cognitivo, que hay un Alzheimer, que hay una demencia, y todavía les dicen, es que todo se te olvida. Pues sí, o sea, yo comparo mucho y les pongo de ejemplo mucho a los papás que vienen a traerme a los niños que tienen algún trastorno o personas mayores que padecen alguna enfermedad de la que sea. Y yo les digo, a ver, con un grito se quita una gastritis o una colitis. O sea, ¿por qué si me enfermo el estómago, claro que voy al médico, me atiendo, me dan medicamentos, antibióticos o lo que necesite, antiinflamatorios, lo que sea? Y entiendo, y hasta estoy cerca de mi familiar que tiene gastritis, colitis, y lo entiendo. ¿Por qué cuando el cerebro enferma queremos a gritos desenfermarlo? ¿O no podemos concebir que se enfermó mi familiar, mi padre, madre, mi hermano, hasta mi hijo? O sea, y y nosotros queremos a través de gritos, de enojos, sí, de jaloneos, que se sane. Ay, es que todo se te olvida. Pues sí, o sea, está enfermo, tiene algo, está pasando algo en su cerebro. Y el cerebro controla todo el cuerpo y controla el ánimo y controla las emociones y controla la memoria y controla el comportamiento y controla todo. Entonces, obviamente tenemos que vivir con, difícilmente lo sé, por eso es que yo les digo, vengan a terapia, porque la familia entera tiene que estar en terapia para aguantar y pasar lo menos mal que se pueda toda esta enfermedad del familiar, porque hay muchos cambios en el estado de ánimo. Entonces, ¿por qué no te quieres bañar? ¿Por qué no te quieres vestir? Y en vez de hacerlo de la manera más amorosa y entendiéndolo, se jalonean y se gritan y se enojan. Y entonces esto empeora la situación. Porque si de por sí hay ya cambios en el estado de ánimo, pues se van a poner más tristes. Si hay falta de confianza, sí, entonces pues obviamente va a haber más porque ahí me grita, no me comprende, me siento triste, estoy mal, ¿sí? Lo que yo les decía, que a veces se presenta demasiada ira o agresividad. Esto es también parte de lo que está pasando en el cerebro. Acuérdense que yo les he hablado mucho del área frontal. El área frontal está depositada la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, la toma de decisiones. Y es una parte donde se desconecta mucho en el Alzheimer. Y entonces parece que cambiaron de personalidad. Y hay enojo, hay
no toman buenas decisiones, y una decisión es me visto o no me visto, me baño o no me baño, y pues toman malas decisiones porque algo está pasando en su cabecita. Hay muchos cambios en los hábitos del sueño, me dicen no puedo dormir, estoy súper ansioso, me siento mal todo el tiempo, pienso que va a pasar algo, ¿sí? Entonces cursan con ansiedad, cursan con insomnio, cursan con desorientación de no saber ni dónde están, ni qué van a hacer, ni la fecha, ni el día, perdón, la fecha, en dónde están, qué tienen que hacer, cuál es su rutina del día, ¿sí? En otros es desinhibición y entonces algunos que no decían groserías pues empiezan a ofender y decir groserías, ¿no? Sí, me platicaban de una abuelita que se desvestía y se salía así, entonces obviamente estaban todos atacados, ¿verdad? Pero pues era parte de ideas delirantes, o sea, insistencia, muchos dicen, es que me están robando, es que yo tenía más dinero, es que están tomando las cosas, tienen como delirios de persecución. Lo que les pongo ahí como creer que les han robado algo, aunque no sea así, porque seguro no es así, pero es el pensamiento continuo y la creencia de que todos están en contra de mí y me están haciendo algo y sí, algo está pasando. Ahora, las causas. Ahí me voy a detener para poder explicar qué pasa en el cerebro. Bueno, hay una teoría que se ha como estudiado demasiado porque se han hecho estudios en cerebros que padecieron Alzheimer y tienen esta acumulación de placas de proteína beta amiloide. Ajá. Esta proteína beta amiloide, bueno, hay una proteína que se llama amiloide. Ajá. Esta proteína es normal y buena. Va a nutrir las neuronas, participa en el metabolismo del colesterol, provee de glucosa a las neuronas, ¿sí? Y hace que tengan como todo su ciclo normal, su sinapsis, o sea, la proteína amiloide solita hace muchísimas cosas, es antiinflamatoria en el cerebro, o sea, hace muchas cosas. Pero cuando esta tiene un cambio y se convierte en beta amiloide, por cosas que pasan de alimento, con algo que no está funcionando bien en mi cuerpo, se convierte en la beta amiloide, ¿sí? Y esta proteína beta amiloide produce depósitos, o sea, por eso son placas, porque se ve así, mucha, hagan de cuenta que es como una pasta, así se las pongo, pero obviamente todo es a nivel celular, o sea, chiquito, pero es como una pasta pegajosa que se deposita afuera, por eso dice, produce depósitos extracelulares, o sea, afuera de las neuronas, lo que le llaman, acuérdense que tenemos sustancia blanca, sustancia gris, y en la sustancia gris se producen estos pegostes, estas placas de esta sustancia beta amiloide, y empiezan a degenerar las estructuras de las neuronas, las se desconectan y las neuronas se mueren. O sea, esta proteína beta amiloide ocasiona primero la deformación, la destrucción y por último la muerte de la neurona. Entonces, esto hace, este daño a todas estas células nerviosas que son las neuronas, hace que el cerebro se haga más chiquito, chiquito. Se encoge, ¿por qué? Porque hagan de cuenta que las células se mueren y entonces hay menos y pues entonces es un cerebro que se ve chiquito. Si se hiciera una tomografía, en las etapas tempranas no se ve tanto. Ya se ven estas proteínas, estas placas que se puede estudiar por líquido cefalorraquídeo. Hay un estudio específico de placas beta-amiloides para determinar el grado del Alzheimer. Y bueno, hay muchos estudios que se pueden hacer y se ven estas placas. Pero cuando los vemos en una tomografía, hagan de cuenta que
hay dos cosas que se ven importantes, como hoyos en el cerebro, o sea, se ve siempre en las placas, vemos como blanquito, porque no, luego es bien difícil estudiar, ¿no? Las radiografías y las tomografías, pero para hacerlo muy sencillo, se ve como como una masa blanca, ¿no? Ese es el cerebro, así se ve en la tomografía, en la radiografía. Y hagan de cuenta que se ve como puntos negros, que son hoyos que se están haciendo en el cerebro porque ahí se acumuló esta proteína beta amiloide y entonces se hacen hoyos, ¿sí? Y también se ven los cerebros achicados, o sea, se va comiendo el cerebro y se van haciendo chiquito, 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 chiquito el cerebro. Entonces, si un cerebro normal que tiene todo su área frontal, donde están funciones ejecutivas, atención, concentración, la parte central y frontal que se encarga de la memoria, ¿no? Espacial, temporal, ¿sí? En la parte temporal que se encarga del lenguaje, ¿no? O sea, y así me puedo ir por todas las áreas. Imagínense llena de hoyos y achicada. Entonces, evidentemente es un cerebro que está sufriendo muchísimo y se está deteriorando y está perdiendo habilidades, ¿sí? El lenguaje, la memoria, la parte cognitiva, la parte abstracta, que son los números, sumar, restar, multiplicar, la idea del dinero. O sea, imagínense si hay eso no está, ¿de dónde sale? Por eso pierden todas sus habilidades. Otra que se ve es lo que se llama ovillos de la proteína tau. La proteína tau igual es una proteína que hace como algunos efectos en el cerebro, pero estos ovillos, así como redonditos se ven, se llaman ovillos neurofibrilares. Se unen igual como en conglomerados anormales, pero estos están adentro de la neurona. Esta placa betamiloide está extracelular, o sea, fuera de las neuronas. Pero los ovillos se ven adentro de la neurona, empiezan desde adentro a dañarla, hagan de cuenta como, les voy a decir una palabra así un poco burda, pero como pudriendo, como haciendo de las suyas adentro de la neurona y destruyen los que se llaman neurofilamentos y logran que la neurona se muera. Entonces, imagínense que tenemos una placa beta amiloide, de proteína beta amiloide, por fuera destruyendo la célula, la sustancia gris, ¿sí? Y por dentro ovillos de proteína tau, destruyéndola desde adentro. Entonces, obviamente, imagínense a esto cómo se degenera, cómo se va perdiendo todas esas áreas cerebrales que se encargaban de algo, de la parte auditiva, de la parte visual, de la parte emocional, de la parte cognitiva, de la parte memoria, de la parte, o sea, todo lo que el cerebro controla, porque somos una computadora. Hagan de cuenta que es un virus que le entró y empieza a comerse todos mis archivos, todos mis archivos, todos mis archivos hasta que se apaga. O sea, qué difícil, imagínense vivirlo, tenerlo. Ahora, les quiero platicar algo muy importante. La, la proteína amiloide se encarga de las grasas, se encarga de los lípidos, ajá, que el cerebro está lleno de pura grasa, de grasa buena. Por eso es tan importante, y ustedes lo deben de recordar, que cuando estábamos chicos nos daban la emulsión de Scott, que ahora yo la mando muchísimo porque es el mejor omega que existe. Nos daban así el hígado de bacalao y ya saben, o sea, la cucharadota. Las mamás muchas veces no sabían por qué, pero decían, te va a ayudar. Bueno, nuestro cerebro está hecho de grasa. ¿Ah? Las proteínas amiloide se encarga justo de todo del colesterol. Ajá.
imagínense que se convierte como en un monstruo betamiloide y entonces empieza a comerse, a crecer, a hacer estas placas y a destruir neuronas. Entonces, a mí me parece que es un desequilibrio también en todos los lípidos del cuerpo, en el colesterol bueno. Por eso es muy importante para nuestros pacientes de Alzheimer dotarlos de omegas, porque necesitamos que tengan grasa buena que luche contra esta proteína beta amiloide y que luche contra la grasa mala. Entonces, al mismo tiempo, esta proteína amiloide, o sea, la buena, no la beta amiloide, sino la amiloide, que es la buena, se encarga de la glucosa. Y entonces, si tenemos un problema de glucosa, que son los diabéticos, y la proteína amiloide se convierte en la mala, en la beta amiloide, la que destruye, tampoco va a metabolizar la glucosa. Entonces ahí tenemos dos factores desencadenantes del Alzheimer. No quiere decir que todos van a enfermar de Alzheimer por el problema de colesterol y de la glucosa. No quiere decir esto, pero sí es un factor súper importante en los pacientes que ya empezaron con deterioro cognitivo o con síntomas del Alzheimer o cualquier demencia, porque estas ovillos y estas placas se ven en otro tipo de demencias, no solo en la demencia tipo Alzheimer. Entonces, a mí me parece tan importante esta información porque tenemos que darles muchos omegas a nuestros pacientes que tienen Alzheimer y tenemos que quitarles el azúcar. ¿Por qué? En algunos videos y todo, porque yo estoy constantemente escuchando cosas del cerebro y de trastorno por déficit de atención, ¿no? Y de los diferentes trastornos y el Alzheimer y el Parkinson, todo eso me encanta escuchar y tener cada vez más información. Se le ha llamado al Alzheimer diabetes 3, diabetes tipo 3. Ajá. Entonces, mi teoría, después de todo lo que he leído, escuchado y demás, es si en mi cuerpo hay un problema con la insulina que no está procesando toda la glucosa y que estoy teniendo picos y demás. Y si yo tengo problemas con la proteína amiloide, que no me está ayudando tampoco a procesar la glucosa del cerebro, entonces por eso estoy mandándole un azúcar muy mala al cerebro, muy mala. Y también como no estoy pudiendo procesar las grasas, que sería el colesterol, acuérdense que hay colesterol malo y colesterol bueno. El colesterol malo evidentemente viene de nuestra alimentación, de las cosas fritas, ya saben, el colesterol, el malo, la grasa mala, de todas las frituras y todo lo que comemos. Si no lo llenamos de omegas, que es la grasa buena, entonces va a ganar la mala. Y si esto de por sí hay un problema químico con esta proteína amiloide y se está generando la beta amiloide, evidentemente va a ocasionar un problema severo en el cerebro. Entonces, es muy importante siempre tener un nutriólogo. Siempre checar cómo está el azúcar de nuestros pacientes con Alzheimer. Y antes de padecerlo, controlar todo esto. Hay que hacernos estudios por lo menos una vez al año donde veamos cómo está ese colesterol, cómo está procesando el páncreas, cómo está la glucosa, cómo están los valores del hígado. ¿Por qué? Porque si ustedes han oído, porque se usa muchísimo, la metformina, que se usa para los prediabéticos o diabéticos. Uno piensa, bueno, yo así lo pensaba, la metformina pues sirve para bajar el azúcar y estamos en un gravísimo error. La metformina lo que sirve es que ayuda al hígado a metabolizar la glucosa.
y por lo tanto se mejora la insulina y entonces tenemos menos problemas. Ajá. Hay otros medicamentos que ahora se usan que son muy buenos, que son para que el azúcar se vaya por la orina. O sea, la glucosa sí se va por la orina y por la orina. Esos medicamentos son muy buenos cuando hay una diabetes ya muy fuerte. Pero normalmente se usa la metformina de diferentes y es para eso. Entonces, imagínense que iniciamos, pues no lo quiera, pero bueno, que se inician los síntomas. Olvidos, deterioro cognitivo, problemas de ánimo, ¿sí? O sea, todo esto que estamos viendo aquí. Desorientación, falta de confianza, cambios en el estado de ánimo, aislamiento. Bueno, ahí, ojo, hay que ir con el doctor, hacer pruebas. Ajá. Pero lo más importante, cuidar nuestra alimentación. Ahora, ¿cómo se quema la grasa y el azúcar? Pues mediante el ejercicio. Entonces, ahí viene lo que yo les recomiendo aquí más adelante, pero les voy anticipando. Si ahorita que ya entendimos este problema de la proteína amiloide y la beta amiloide y la proteína tau, los ovillos que ocasiona dentro de las neuronas, y sabemos que tiene que ver con las grasas y el azúcar, entonces es lo que hay que controlar. Por eso les pongo aquí factores de riesgo, presión arterial alta. Claro, nos está diciendo que algo está funcionando mal. ¿Y qué es lo que más afecta la presión arterial? Corazón y cerebro. Acuérdense, presión alta, 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 o un infarto o una embolia. Por eso es que, claro, me estoy yendo hasta la cocina, o sea, estoy exagerando todo para que vean las consecuencias que puede tener esto de por años, ¿no? Entonces, hay que controlar la presión, hay que controlar la diabetes, ¿sí? Ejercicio, alimentación, la alimentación es nada de azúcar procesada, nada. Yo no estoy peleada con la fructosa. Esa es azúcar buena, aunque se debe tomar, ya que hay una diabetes declarada, con mucho cuidado. Por eso son cantidades que manda el nutriólogo o la nutrióloga, porque son las que debe tener nuestro cuerpo y ya. Y tomar los medicamentos necesarios para controlar la presión, la diabetes. Cuando hay colesterol elevado, claro que se ve que hay problemas, por lo que les explico, que para mí era muy importante explicarle esta parte de la proteína beta-amiloide. Tabaquismo y factores genéticos, ¿sí? O sea, se sabe que hay en ciertos genes o cromosomas y todo eso, como más predisposición. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down, por tenerlo del cromosoma 21, pues tienen mayor posibilidad de tener Alzheimer. ¿Ok? Ahora, permítanme aquí. Estadísticas. Estas siempre las nombro en las pláticas que tenemos para que tengan una idea de cómo se padecen, porque así como cuando yo les platiqué o hicimos la plática de autismo, que yo les dije, me espantan las estadísticas, porque en el autismo lo platicamos esa vez, antes eran de cada no sé cuántos miles de niños uno tenía autismo. Y luego hace 10 años o 8 años, de varios cientos de niños, uno tenía autismo. Y ahorita, de cada 35 niños, uno tiene autismo. O sea, imagínense, las estadísticas son importantes porque tenemos que ver qué está pasando. Algo está pasando. Bueno, pues evidentemente también algo está pasando en la parte del Alzheimer. Ahora, antes, también hay que poner los pies sobre la tierra. Antes no había tanto Alzheimer porque teníamos menos promedio de vida los adultos. O sea, el promedio de vida siempre andaba menos de los 70 años. Ahorita estamos por arriba de los 75 años. O sea, tenemos una supervivencia mayor porque ha mejorado la salud, los medicamentos, los estilos de vida, ¿no? Ya hay más conciencia y entonces obviamente, si las personas están más grandes, pues hay mayor posibilidad de que enfermen de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Okay.
Según un estudio, aquí les pongo, cada año hubo 4 nuevos diagnósticos por cada 1,000 personas entre 65 y 74. Vean, no son personas tan grandes. No estoy hablando de arriba de 90. Estoy hablando de entre 65 y 74. Y luego, entre las personas más grandes de 75 a 84, hubo 32 nuevos diagnósticos por cada 1,000. Ajá. Entonces, fíjense cómo por la edad de 4 subió a 32. Vean, esto sí es así impresionante. Y para los mayores de 85 hubo 76 nuevos diagnósticos por cada 1,000. O sea, imagínense que de los 65 a los 85, o sea, sube de 4 hasta 76. O sea, sí, es impresionante. Por eso, cuando veamos que nuestro padre, madre, a la abuelita, sí, que ya tiene más edad y empieza a tener ciertos síntomas, vean cómo suben estas estadísticas, hay que acudir al doctor y elaborar ese diagnóstico para una atención buena y que tengan muy buena vida, porque más o menos un pronóstico de Alzheimer duran, una vez que se hace el diagnóstico, un promedio de 10 años. Pero podemos ver personas que han modificado alimentación, están en terapias, están con complementos, los suplementos dichosos, medicamentos que les mandan, etcétera, etcétera, y entonces podemos prolongar 20 años o más, ¿sí? Pero lo más importante es darles calidad de vida. Hay un gen que yo les decía, en la parte genética, que se encuentra en el gen 19, y es este gen que se llama APOE, tiene un nombre así un poco raro, se tiene un cambio de forma y ese sí determina el riesgo de sufrir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, a veces personas que quieren hacerse un estudio genético, pues también van a estudiar el gen 19 y si aparece este cambio, hay riesgo de sufrir Alzheimer. Muchas personas, con lo que les decía, con síndrome de Down desarrollan enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Está relacionado, con el cromosoma 21. Las personas que han subido, el TC es traumatismo cráneoencefálico. Entonces, personas que mayores de 50 años han sufrido traumatismo cráneoencefálico tienen mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. El consumo de alcohol aumenta el riesgo porque sabemos que el alcohol y las drogas, pero como que se ve más en el alcohol, aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. El colesterol LDL. Acuérdense que hay HDL y LDL, y es el bueno y el malo. Entonces, el LDL, que es el malo, digamos, el de grasas saturadas, el de las fritanguitas, y ese que abunda en el cuerpo, si es alto, en edades intermedias, hablamos de entre los 40 y los 60, hay que cuidarlo, hay que bajarlo, porque se incrementa el riesgo. Yo les explico muy fácil cómo el omega bueno quita el omega a la grasa mala, o la grasa buena quita la grasa mala. Si yo tengo una botella de agua, ¿sí? Y está sucia, si yo la pongo sin moverla al chorro y le echo agua limpia, va a llegar un momento en que ya se salió la sucia y quedó el agua limpia. Ese es la forma en que el LDL alto malo, el colesterol malo, se quita, porque al meterle grasa buena, se va a ir el malo. Ajá. Nuestro cuerpo necesita de la grasa. No podemos quitársela, porque nuestro cerebro funciona con grasa y tenemos muchas funciones de piel, de vísceras, de intestinos, de hígado, de todo, de grasa. Entonces, ¿de dónde va a pescarlo? Pues de la grasa mala, si es la única que entra. Entonces, por eso tenemos que darle grasa buena, ¿sí? Aguacates, o sea, todo lo que conocemos, sí, pero yo les recomiendo omegas. Yo siempre digo, todos deberíamos de consumir omegas. Es
una maravilla consumirlos porque nos va a bajar el colesterol malo y nos va a mantener muy bien nuestro cerebro. Pérdida auditiva o de visión que no se trató a tiempo, también se ve que incrementa el riesgo de tener Alzheimer, ¿sí? Yo me imagino que al no escuchar bien y perderse en el mundo y desconcentrarse y demás, empieza a haber cambios en el cerebro, ¿sí? No veo bien, entonces me olvido del mundo, ni no escucho bien, entonces me cuesta trabajo poner atención, etcétera. O sea, eso no tratado a tiempo también es un factor importante. Se calcula que 1 de cada 10 personas mayores de 65 padece algún tipo de demencia, fíjense. 1 de cada 10 personas, y no les estoy diciendo adultos muy mayores, de arriba de 65. Y entre un 60 y un 70% es el caso del Alzheimer. O sea, de estos 10, 1 de cada 10, o sea, 10 de cada 100. Y de estas 10 personas, 6 o 7 están padeciendo el Alzheimer. Por eso es que yo lo escogí como principal y porque tenemos casos aquí en la clínica y quise hablar de esto. Ahora, el Alzheimer, ya se los dije, es una enfermedad neurodegenerativa que conlleva una lenta acumulación de cambios cerebrales patológicos con una larga fase preclínica en la que progresa durante años sin síntomas. Por eso hay que estar, mucho ojo, ¿sí? Pero siempre me preguntan, ¿y cuál es la diferencia? Y si hay diferencia. El Alzheimer pertenece a un tipo de, o sea, es un tipo de demencia, pero no todas las demencias son Alzheimer, ¿ok? Entonces, les puse aquí 3 ejemplos de demencia. La demencia vascular. Esta es asociada con problemas en la circulación sanguínea, ¿sí? Como pequeños infartos. Entonces, cuando estudiamos los cerebros en tomografías, ¿sí? En resonancias magnéticas, se ve muchos infartos, muchos infartos pequeñitos, pero en muchas áreas del cerebro. Y al haber un infarto, acuérdense, un infarto es una muerte celular. Cuando da un infarto al corazón, se murió una parte del corazón. Cuando hay un infarto en el cerebro, se muere una parte del cerebro. Por eso son microinfartos o pequeños infartos en muchas áreas del cerebro. Sus síntomas son confusión y dificultad para resolver problemas. Y tiene una evolución como escalonada, como podemos mantener 5 años y luego viene así un deterioro y luego podemos mantener otros 5 años y así como muy escalonada. Como que en el Alzheimer se ve más progresivo. Lento, pero progresivo, no escalonado. Y hay otra demencia que se llama la frontotemporal. Esta, fíjense, al decir frontotemporal, lo que decía hace un ratito era, aquí está depositada en la parte frontal, está el carácter, el temperamento, la toma de decisiones, la memoria, la atención, ¿sí? Y lo que me hace ser mejor ser humano, o sea, la conciencia, el decir, ¿esto es bueno o malo? ¿Me paso el alto o me espero a que me dé el siga? En un niño es, ¿tomo el dulce que no es mío o no lo tomo? ¿Me formo o no me formo? ¿Sí? ¿Le pego o no le pego? O sea, de eso se encarga el área frontal. El área temporal me habla más del lenguaje, Aquí está depositada las matemáticas, está depositados los idiomas, por ejemplo, la parte de escritura, porque son signos, símbolos, ¿no? Entonces, cuando hay una demencia en la frontotemporal es que hay una desconexión, una pérdida de neuronas, ya no están haciendo la sinapsis, ya no está conectando bien esa área y deja de funcionar y por lo tanto altera el comportamiento y el lenguaje. Esta, fíjense que suele aparecer en personas mucho más jóvenes, de entre 45 y 65.
me dicen, por ejemplo, es que antes no estaba así, ahora toma unas decisiones súper raras, está súper desconcentrado, lo encuentro enojado, tiene ataques de ira, y como que si les hubiera cambiado la personalidad. Esto es una demencia frontotemporal. También se estudia, ¿sí? Se ven los síntomas, ahorita vamos a ver cómo llegamos al diagnóstico. Y la demencia por cuerpos de Lewy. Estas son fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales y problemas de movimiento. En la de cuerpos de Lewy pierden muchísimo el equilibrio. En las otras demencias también se ve porque es una área del cerebro, ¿sí? Pero en esta específicamente hay alucinaciones, ¿sí? Empiezan a decir, yo tenía, del papá de mis hijos, una tía que yo supe que tenía un tipo de demencia porque un día yo entré a verla, llegaba de visita, yo vivía en Estados Unidos y llegaba aquí a México de visita, y me decía, hay muchas serpientes en el techo. Bueno, casi me da a mí el infarto, ¿verdad? Porque estaba alucinando y veía cosas muy raras y me decía que las estaba viendo y tenía problemas con el enojo, todo el tiempo pensaban que le robábamos. De hecho, esa fue la última vez que vino a México porque ya no la dejaron venir, porque ya le hablamos a sus hijos y les dijimos, está muy mal la tía, o sea, alucina todo el tiempo, tiene delirio de persecución. Había venido y en el aeropuerto perdió todo el dinero que traía, que siempre traía muchos dólares porque le encantaba comprar cosas en México, y lo dejó en el baño. O sea, ya de plano ya no se valía por ella misma, había que cuidarla todo el tiempo y sufría de alucinaciones y problemas de movimiento, temblores. Aquí sí pueden aparecer temblores, que es más propio de la enfermedad de Parkinson o del mal de Parkinson. Y aquí sí puede haber temblores, desequilibrio, ajá, les tiembla a veces un poco la boca, ¿no? O tienen como temblándoles la voz, eso es. Entonces, más o menos aquí, con esto espero les quede la diferencia entre demencia y Alzheimer. Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, lo primero es una entrevista. ¿Con quién? Con un especialista. Ajá. Puede ser neurólogo, geriatra, con nosotros acuden, la mayoría de las veces ya traen el diagnóstico, ya están tomando medicamentos, ya los suplementan, ¿sí? Y llegan para recibir terapia, porque es muy importante la terapia en la enfermedad de Alzheimer, en las demencias, en la enfermedad de Parkinson. O sea, sí es muy importante la terapia. Entonces, hacemos ciertos exámenes, ajá, puede hacerse, que eso me encanta que lo hagan los doctores, que les manden pruebas de sangre, ¿sí? Ellos se pueden ir así a hacer tomografías, o sea, pueden hacerse múltiples exámenes para diagnosticar. En una tomografía sale, en una resonancia sale, pero nosotros podemos hacer un checklist donde tiene esto, hacemos ciertas preguntas y decimos, lo está padeciendo, ¿sí? Y luego ya hay que esclarecer como más a fondo el diagnóstico para ver si es algún tipo de demencia como las que les platiqué o si entra en el Alzheimer. Nosotros hacemos pruebas con los equipos, por ejemplo, el neurofeedback. ¿Por qué? En el neurofeedback me elabora el equipo que nosotros tenemos, de la marca que tenemos, por eso me encanta este equipo. Hace una gráfica de cómo están sus ondas cerebrales. Eso lo hemos hablado en otras, lo voy a repasar para las personas que no, nuevas o que se están integrando ahora. Lo voy a volver a explicar, ¿sí? Perdón para los que ya lo saben, que va a ser un poco repetitiva. Las ondas cerebrales son beta, alfa, teta y delta. La onda beta es la onda de atención, o sea, ahorita ustedes que están escuchándome, yo que estoy concentrada explicando lo que les estoy explicando, para estar relajada y bien concentrada, tengo que producir a nivel eléctrico esta onda beta, ¿sí?
¿Cómo se logran las ondas? Son a través de la sinapsis, como una chispa, es electricidad, y esta se mide mediante un electroencefalograma. Entonces, si a mí me pusieron un electroencefalograma, lo ideal es que yo esté produciendo ondas beta, ¿no? Y de preferencia las que se llaman betas bajas. Acuérdense que las ondas, si yo las mido, imagínense en una hojita que yo ponga 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Entonces, por cada segundo, si yo cuento las ondas, me va a decir qué onda es. Entonces, si yo cuento entre 10 y 12 ciclos por segundo, esa es beta baja, porque en general la beta va entre 10 y 30 ciclos por segundo. Entonces, una beta normal va a ir entre 15 y 20 más o menos. Y una beta alta va arriba de 20, que esa ya me está indicando una alerta exagerada. La beta debe de estar cuando yo quiero estar relajada y concentrada y aprendiendo, leyendo un libro, debe de fluctuar entre 10, 12, máximo 15 ciclos por segundo. Entonces, si yo cierro, bueno, me concentro, me relajo, si me pongo unos audífonos, me pongo a meditar, mi cerebro baja de velocidad y se genera una onda que se llama alfa, ¿sí? Más o menos esa va entre 8 y 10 ciclos por segundo. O sea, bajó de velocidad un poquito. Casi está como la beta baja, ¿sí? Que va, les digo, entre 10, 11, 12, 13, por ahí así. Y yo, si bajo a 8 ciclos, ya estoy en una onda alfa. Si yo bajo de velocidad, entro a una onda teta que está alrededor promedio de los 7 ciclos por segundo. Esta onda teta es cuando yo ya cerré los ojos y me dormí. Y si yo estoy en sueño profundo, genero una onda delta, que es entre 1 y 5 ciclos por segundo, más o menos, porque la teta anda entre 5 y 8, más o menos, alfa como entre 8 y 10, de 10 a 12 o 15 es la beta buena, y luego ya arriba es mi beta alta, que es muy alerta, ¿no? Entonces, no hay onda mala, pero si yo estoy dormido y genero beta, pues entonces estoy en alerta y no me puedo dormir. Si yo estoy dormido y genero teta o delta, significa que estoy descansando. Si yo me relajo, genero alfa y puedo en ese momento crear cosas porque es la imaginación, la creatividad, ¿sí? Todas son buenas, pero debemos de generarlas cuando debemos generarlas. Si yo estoy escuchando la plática y empiezo a generar una teta, pues ya me dormí. Entonces, por eso es importante saberlo. Cuando yo conecto a alguien con Alzheimer, ¿sí? O con algún tipo de demencia, o algún trastorno, o algo que está haciendo que no funcione bien el cerebro de un adulto, sobre todo de un adulto mayor, pero puede ser de cualquier adulto, yo conecto y la gráfica me dice que la onda que se da más en ese cerebro es delta o teta. Lo normal que veo es una delta, que en las gráficas que tengo aquí se ve en color negro. Entonces, eso me está indicando que ese cerebro está dormido, que ese cerebro está lentificado totalmente, que algo está pasando. Entonces, por eso es que yo les digo, pruebas con diferentes equipos, los conecto en neurofeedback y empiezo a ver ondas delta, ondas teta, que no deben de estar cuando yo les pido que hagan un ejercicio de atención. Entonces, ahí me doy cuenta que algo está pasando en el cerebro. El esquío es un escáner. Ajá, es un equipo de terapia cuántica. Ya algunos están muy familiarizados con él y entonces va a testar, ¿sí? Hace un escaneo donde me pone como un libro, porque me pone 12,000 renglones de todo lo que escaneó en el paciente. O sea, si yo hablara de cada paciente y leyera, pues no podría, son 12,000 renglones. Yo hago, por ejemplo, cuando escaneo, hago un barrido muy rápido de los 100 primeros, y entonces ahí sé que tiene el paciente. Y normalmente me empieza a poner problemas cerebrales,
baja actividad cerebral, baja conexión cerebral, o sea, el esquío me alerta que está pasando algo en el cerebro. Y tiene protocolos, programas especiales, el esquío, para tratar este tipo de enfermedades. Entonces aplicamos así en tratamiento de las enfermedades, pero me ayuda con el diagnóstico. Y otro que a mí me gusta usar mucho, que algunos de las personas que están aquí han visto que se los aplico a sus familiares, que se llama MOCA, Montreal Cognitive Assessment. Es el MOCA, es una evaluación cognitiva. Montreal, así se llama. Esta es muy interesante observarla, ahí se las puse de hecho completa, se las voy a explicar rápidamente. En la primera habla de una secuencia, ¿sí? Ahí dice 1 con A, 2 con B, ¿cuál seguiría? 3 con C, 4 con A, así. Y esa secuencia les es difícil seguirla. Ahí me doy cuenta. Otra les pido, ¿ves este cubo? Dibújalo abajo, porque ya la ubicación no la tienen y entonces los dibujan, ponen rayitas, pero no dibujan un cubo. Yo creo que la prueba más importante de esta, bueno, en general todo es importante, pero hay una prueba específica para Alzheimer que se hace a través de relojes, de manecillas. Se dibuja, ahí le digo, dibuja un reloj que diga las 11 y tal, ¿no? 11:10 creo. Y entonces se califica el contorno, o sea, que hagan el círculo cerrado, que pongan los números correctamente, en orden, y que las manecillas las pongan bien. Y ahí puedo valorar el deterioro. Esta prueba me la va puntuando. Ajá. Luego vienen 3 animales y les digo, pon el nombre de cada uno. Y me dicen, es que sí lo conozco, pero no me acuerdo. Lo que pongan mal, pues punto menos, punto menos, punto menos. ¿Sí? Luego les nombro 5 palabras. Estas 5 palabras se las repito, se las explico, se las actúo, ajá, y les pido que la retengan, porque luego, ya que hacemos otros más ejercicios de la misma prueba, les digo qué palabras te dije que te tenías que grabar, y entonces ahí califico. Luego les doy una secuencia de números y me la tienen que repetir de memoria. ¿Sí? 2, 1, 8, 5, 4 y me la tienen que repetir. Luego les pido, les doy una secuencia chiquita de 3 números, 7, 4, 2, y les digo que me la digan al revés, 2, 4, 7. Todo es, el otro día que estábamos haciendo una prueba me decía, no, es que dame un lápiz para que lo vea. Y yo no, todo tiene que ser mental. Ajá, son pruebas para ver cómo está funcionando la mente. Luego se les pide que resten de 100, 7 en 7. ¿Ah? 100 menos 7, menos 7, ¿sí? Ahí se ve si hay un problema fuerte o no. Luego tienen que relacionar, por ejemplo, viene ahí si reloj es como que relacionar tiempo o relacionar algo. Reloj es ahora, me parece que así lo pone, que mide. Pues mide tiempo y el otro distancia o algo en un papel, como que relacionar de qué estoy hablando, triciclo, con coche o con tren o con bicicleta, ¿qué son? Pues me transportan, me subo y me llevan, ¿sí? Entonces, encontrar como si están relacionando eso. Luego, en ese momento, les pido que repitan las palabras que les pedí se aprendieran, las de arriba, la de clavel, rojo, todo eso. Y entonces ahí voy a puntuar cuáles sí se acuerdan. La primera es así y la segunda se la actúo. Ajá. Empiezo a darles así, le pongo así como la flor con la manita y le digo es un color, o sea, para que tengan una idea. Y la última es
qué fecha es hoy, en dónde estamos, ajá. Y entonces ahí la vamos a puntuar, ¿sí? El total tiene que ser 30. Y de ahí vemos cuándo hay deterioro. O sea, si a mí me ponen 10 o menos, hay un deterioro severo. Entre 10 y 20 estamos en un intermedio y de 20 a 30 ya lo hay, porque yo debería contestar 30, de 30. Ajá. Entonces, esta prueba me encanta y con esta me gusta como repetirla cada determinados meses cuando estamos en terapia para ver cómo vamos, si estamos mantenidos, vamos mejorando o hubo algún deterioro. Esta me gusta, por eso se las pongo y esa yo la uso mucho aquí. ¿Qué tratamientos usamos? Bueno, muchos doctores usan algunos medicamentos. Algunos medicamentos van directos con este problema de la beta amiloide que les expliqué. Pero lo más importante a mí me parece son todos los complementos, ¿sí? Calcio, magnesio, selenio, zinc, omegas, ¿no? Todo lo que les pueden dar para que funcione mejor. Se sabe que la mayoría de los seres humanos tenemos una deficiencia en la vitamina D, por ejemplo. Entonces yo siempre les digo, está tomando vitamina D, tiene que tomar vitamina D, tiene esto. Se pueden sacar los estudios pertinentes para ver si hay o no hay, o sea, cómo están los niveles. Pero yo les digo, tómatela por default y no te va a hacer daño, suspéndela en un mes, por ejemplo, y luego pues tómala por lo menos durante el año, pues unos 3 meses en el año que estés tomando esta vitamina. O en general vitaminas. Yo les digo, vela cambiando. El magnesio lo mando mucho para que puedan dormir, pero el glicinato de magnesio, porque luego si no les da un poco de diarrea. En fin, medicamentos, complementos vitamínicos. Aquí usamos unas vitaminas que me encantan, que se llaman Neurocaps, que tienen todo lo que debe recibir el cerebro en el día, ¿sí? Entonces, es nutrición para el cerebro y las combino, como les decía, con los omegas. Aquí usamos el que también les digo, que más adelante les voy a decir en CD5 cómo se trata, pero en general estos son los tratamientos que se conocen. Estimulación magnética, terapia psicológica, esquio, neurofeedback. Esas son las que yo recomiendo como clínica que las debe tener. Luego, más adelante van a ver, les hice un resumencito de Encedecin, en general todas estas enfermedades, cómo las tratamos. Esto queda como del Alzheimer. Ahora quiero hablarles de la enfermedad de Parkinson, que también es una enfermedad neurodegenerativa. Pero esta enfermedad de Parkinson cursa con muchos temblores, o sea, me han dicho de un día a otro empezó a temblar y normalmente es o toda la parte derecha o toda la parte izquierda. Hay una lentitud de movimiento, que es la bradicinesia. Eso es clásico, son como lentos, les cuesta trabajo, parecen como que se sintieran pesados. Hay mucha rigidez muscular, de hecho, he tenido pacientes que solo presentan no temblores y solo están rígidos. Y es una rigidez impresionante porque no se pueden ni parar. Problemas de equilibrio, por eso les cuesta mucho trabajo caminar, por eso se caen constantemente, por eso hay que atenderlos mucho, porque una vez que empieza a presentarse alguno de estos síntomas, va a haber problemas en el equilibrio y entonces se pueden caer. Entonces hay que estar poniendo barandales en la casa, como cerca de ellos, poner cosas en el baño, ¿no? Que yo lo recomiendo siempre en los adultos mayores, poner cosas en el baño para que se puedan detener, o sea, como estar muy preparados para que no haya accidentes. ¿Sí? Nada de tapetitos, cosas así, porque como hay rigidez, como hay problema en el equilibrio, ¿sí? Entonces se tropiezan y luego desgraciadamente se combina con que desgraciadamente esas edades se rompe la cadera y entonces una rotura de cadera ya les implica de verdad una cosa grave e incapacitante ya para siempre. Afecta el movimiento físico, pero también hay síntomas no motores, como son depresión, eso yo lo veo muchísimo en la enfermedad de Parkinson, hay mucha ansiedad, ¿sí?
cursan con estreñimiento, con alteraciones de sueño y empeora con el tiempo. O sea, empieza con muchos síntomas de esto o algunos y luego se va incrementando hasta tener todos los síntomas. Es impresionante. Empeora con el tiempo, afecta la calidad de vida. ¿Y qué es la enfermedad de Parkinson? Es un problema en la dopamina y otros neurotransmisores, porque los neurotransmisores uno, o sea, uno se combina con otro y entonces se hace una cascada, así por ejemplo la dopamina, la serotonina y me da la norepinefrina y así, se hacen como cascadas, ajá. Y estas, acuérdense que las neuronas se conectan eléctricamente a través de sinapsis, pero si no hay un equilibrio químico con lo que necesitan tener para esa sinapsis, pues o la hacen mal o no la hacen, y entonces a estos enfermos les mandan la levodopa carbidopa. Es la que les mandan porque es como aventarles cascadas de dopamina y las tienen que tomar cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, porque dependiendo la gravedad es lo que toman. Yo conozco una persona que al día tomaba 50 y tantas pastillas, que tenía enfermedad de Parkinson, muchísimas pastillas. Entonces, eh, el estimulador magnético transcraneal, el que les digo, todavía no. Bueno, ahorita les platico del estimulador magnético, porque ese equipo surgió para la enfermedad de Parkinson. Ahorita para que vean el equipo y todo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Lo que yo les decía, nada más aquí se los puse como para que desglosarlos. Temblor, que son sacudidas rítmicas que suelen empezar en manos, dedos, pies o mandíbula, especialmente en reposo. O sea, están tranquilos y empieza el temblor a todo lo que da y hasta se les mueve la mandíbula. Ajá. Lo que les decía de la lentitud, que es la bradicinesia, que son movimientos lentos que dificultan todas las tareas. Arrastran los pies, pasos cortos. Por eso es que empieza o sea, se pueden caer mucho, por eso les digo, quiten siempre en las casas escaloncitos, tapetitos, o sea, cosas que no deban de ir en el camino porque como hay esta marcha arrastrada, pueden tropezarse muy fácilmente. Rigidez muscular, que son músculos tensos que duelen, dificultad para moverse, expresiones faciales que se le llama cara enmascarada, o sea, se les quita la expresión de su carita, ¿sí? Es como caritas como tiesas, sin expresión, ¿sí? Imagínense lo que sufren ellos. Si nosotros al ver los síntomas es terrible, ahora imagínense tenerlos, o sea, qué dificultad y de verdad todo lo que viven ellos. Problemas en la postura y en el equilibrio, por eso les puse esta imagen, porque tienden a encorvarse. Lo que les decía, pierden el equilibrio y obviamente hay más riesgo de caídas. Pérdida de movimientos automáticos, o sea, menor capacidad de parpadear y el parpadeo es el que ocasiona las lágrimas y que se humecte el ojo, entonces empiezan a tener problemas con los ojos. Les cuesta trabajo sonreír o balancear los brazos al caminar. Yo estaba en un club para adultos mayores y yo me encargaba de la terapia para los adultos mayores y les ponía muchos ejercicios de manos, de mover manos como rítmicamente, ¿sí? Hacíamos como ejercicios rítmicos y dando como para adelante, para atrás, como abriendo y cerrando las manos, o sea, como buscando que el cerebro vuelva a conectar toda la parte de coordinación porque la pierden y por eso tienen mucho problema para caminar, porque la coordinación se pierde. Entonces, ellos necesitan como muchísimos ejercicios de estimulación para mejorar todos estos movimientos que pierden, los movimientos automáticos, y cambios en el habla y en la escritura. Bajan el tono de voz, ¿sí? Puede ser más rápido, pero atropellada, tartamudean,
les cambia la forma de escribir, luego no reconocen la firma porque pierden la forma en que firman, hasta se les olvida, pero el problema es las manitas, o sea, el movimiento, lo que se ve más afectado en la enfermedad de Parkinson es el movimiento. Ajá. Y es por causa de la dopamina. Aquí les puse, medicamento de Parkinson es la levodopa, que se usa combinado con la carbidopa para reponer toda la dopamina complementado con otros fármacos. Por eso es que les comentaba que esta persona tomaba más de 50 medicamentos. Toda los neurotransmisores como serotonina, dopamina y todo, tienen un ciclo en el cerebro. Entonces, se libera la dopamina, ¿sí? O se consume la dopamina. Y luego es normal que haya una recaptación. Pero si hay un problema en esta dopamina, lo que se hace es, se trata de mediante medicamentos hacer el equilibrio y que no se recapte, que haya más dopamina en el sistema para que esté mejor el paciente. También se usa un medicamento que es antiviral, fíjense, pero la amantadina, que si ustedes lo ven, está en el antifludes, que se toma para la gripa, que es un antiviral, pero se ha visto que la amantadina, claro, en dosis más altas, sirve para el Parkinson. Y también lo usan a veces en el Alzheimer, porque se ha visto que sirve de manera cerebral. Para manejar síntomas, además de terapias no farmacológicas, lo que les decía, ejercicio, dieta, terapia ocupacional y ya en opciones avanzadas, que es lo que yo les digo, es la estimulación magnética cerebral profunda. Bueno, hay una operación que se les hace a las personas que tienen Parkinson. Ajá. Y se les mete un estimulador magnético intracraneal, este es transcraneal, pero este es metido adentro del cerebro y se ven a las personas, sobre todo a los que son muy jóvenes, les hacen esta operación para que tengan mejor calidad de vida y hasta tienen cables conectados donde ellos prenden y apagan así y aumentan, ¿no? El estimulador que tienen en su cabecita. Por eso es la estimulación magnética cerebral profunda. También sirven algún tipo de ultrasonidos para casos más severos. Y también existe el neurofeedback, que ya lo conocemos, y obviamente terapia psicológica. Es crucial un enfoque multidisciplinario y personalizado, ajustado al tratamiento de cada etapa y de cada persona. Sí se sabe que en general es un problema de la dopamina, de la recaptación, en general así neurotransmisores y todo. Pero como padecen depresión, entonces se les tiene que dar antidepresivos. Como padecen ansiedad, se les tiene que dar ansiolíticos. Como padecen problemas de sueño, se les tiene que dar un medicamento para que puedan dormir. Entonces, es impresionante lo que hay que hacer con los pacientes que tienen Parkinson, porque son muchísimos medicamentos para controlar los múltiples síntomas que presentan. Entonces, a mí me parece, y yo he tenido muchos pacientes que vienen aquí, toman las terapias, platican, que es la terapia psicológica, que es tan importante de cómo me siento, esto es terrible, no me gusta depender de los otros, ¿sí? Y bueno, yo estudio, doy terapia de biodescodificación, estudio cada caso y vemos como desde la raíz, por qué pasó y demás, ¿no? Como la parte psicológica de la enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes? En general, a todos los pacientes, todos, Alzheimer, demencias, Parkinson, cualquier enfermedad neurodegenerativa. Primero, rutinas y estructura. Establecer horarios fijos para comidas, medicación y actividades para ayudar a mantener la calma y la orientación. O sea, así como a un niño necesita
estructura, porque eso va a calmar su ansiedad, porque ya sabe y no es factor sorpresa, hoy no sabemos qué vamos a hacer o si vamos a comer o no vamos a comer, establezco rutinas y horarios de comidas, igual para un adulto que está teniendo alguna enfermedad de este tipo. Establecer horarios fijos, comidas, medicación, actividades. Adaptar el entorno, lo que les decía, buena iluminación, ambiente tranquilo, no ruidos excesivos, no pleitos, no regaños, no ira, no enojo, no maltratos. Adaptar el entorno emocionalmente, físicamente, para que estén bien en donde están, en su casa, en su departamento, con nosotros, ¿sí? Obviamente en etapas ya moderadas o mucho más en las avanzadas, tienen que estar con alguien y alguien los tiene que cuidar. Ayuda con las actividades diarias, asistirlos en el aseo, en el vestir, en la alimentación, ¿sí? Fomentando la autonomía en lo posible. O sea, aquí está tu comida, tú come. ¿Sí? No lo va a dar en la boca si todavía no lo amerita, ¿sí? Por ejemplo, en el Parkinson luego es tan difícil porque el movimiento no los deja ni siquiera llevarse la cuchara a la boca. Es terrible. Mucha paciencia, mucha paciencia, mucha paciencia. Recalco, sé que es difícil. Además es doloroso. Con una paciente platicaba y me dijo, es que me duele ver que mi madre envejeció. Claro, duele, pero como les tenemos todo el amor, tenemos que tenerles toda la paciencia. Que la familia apoye turnándose el cuidado del paciente. Plática, ejercicios, empatía. Estoy con él, lo acompaño, pero no lo inhabilito, ni lo regaño, ni le mando que haga las cosas. Lo respeto, que con eso empecé esta plática. Lo admiro, lo respeto. Empatía. Procurar los medicamentos adecuados, ya sea lo que envíe el geriatra o el neurólogo. Tomar diariamente suplementos o complementos necesarios y adecuados, lo que les dije. Siempre van a necesitar suplementos y complementos. Eso va a mejorar. Hasta la microbiota o la flora intestinal como la conocíamos antes, que ahora le llamamos microbiota, y esto va a favorecer que todo suba al cerebro y esté mejor funcionando. Y una dieta adecuada. Yo sí les aconsejo que de verdad lleven una dieta con nutriólogo, porque hay que quitar el azúcar y las grasas malas. Eso es muy importante. Comunicación. Le hablo despacio, claro, frases cortas y sencillas, amor. Pregunto directamente, ¿qué quieres? ¿Has comido? ¿Qué necesitas? Usar el lenguaje no verbal, gestos, sonrisas, contacto, dar tiempo para responder, no desesperarme porque obviamente se van a tardar en contestarme o no me van a contestar. Evitar discutir, distraer o centrar la atención en delirios o alucinaciones. No voy a discutir. Si está teniendo, por ejemplo, en la del ego y que les digo que hay alucinaciones o tienen un montón de delirios, los debo de entender y no voy a pelear con lo que está viendo o oyendo. Lo comprendo. Sí, qué bonito. Muy bien, tranquilos. Manejo de comportamiento, mantener la calma, ser paciente, buscar distracciones para manejar la angustia o agitación. Hay que distraerlos, hay que jugar con ellos, hay que buscar que se la pasen bien, porque si ya están viviendo algo bien complicado, que es padecer una enfermedad, imagínense aparte con enojo, con ira, nada más les estamos ocasionando que se sientan peor. ¿Qué hacemos en CDCIN? Ya casi terminamos. Nosotros, nos conocen, somos un centro especializado para trabajar en pacientes que padecen alguna condición, trastorno o enfermedad. Tratamos con la mayor dignidad, respeto y empatía y profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes y sus familiares. Tenemos terapias adecuadas, con protocolos especializados. Por eso es
nunca va a ser el mismo protocolo para el paciente, siempre va a tener diferente protocolo porque cada ser es individual y a lo mejor él sí tiene lo de la falta de equilibrio, pero tiene muchísima ansiedad y a lo mejor el otro está más tranquilo, pero tiene mucho problema de memoria, no sé. Damos terapias, aquí es lo que les digo, neurofeedback, esquío, estimulación magnética y terapia psicológica para sanar todos los aspectos de nuestros pacientes y darles todo el apoyo que necesiten. Trabajamos no solo con los pacientes, sino con las familias. Hay muchos pacientes que yo les digo, necesitas venir a terapia, necesitas platicar qué sientes, qué te desespera, con qué no puedes. Ayudarse entre todos, no nada más que uno cargue. Ver si hay la opción económicamente de que haya un cuidador, que es un cuidador que trate bonito, que sea tratada a la persona con dignidad y respeto. Y ya estamos al final, por eso les puse con lo que les mandé la invitación, dice, cuando el cerebro enferma, el corazón de quienes acompañan se vuelve aún más importante. Les agradezco muchísimo la atención que tienen a ver, déjenme quitarla, la atención que me prestaron, espero que les sea de utilidad y que le haya sido esto de utilidad a todos, porque lo que busco es que todos nos sintamos mejor, que todos estemos mejor, que nuestros pacientitos estén bien. Entonces, me gustaría que si hay alguna pregunta, si hay algún caso que quieran compartir, si quieren externarnos algo, pues ahorita es momento de que lo platiquemos. Entonces, veo muchas caritas conocidas, qué gusto verlas. Y pues es momento de abrir ahorita sus micrófonos. Me va a dar muchísimo gusto escucharlos. Muy valiosa, dice Betty, muy valiosa e importante la información. Gracias por tu paciencia y cariño para explicarlo así de amorosa. No, Betty, es un gusto. Ya te vi, qué gusto que estés por acá. Gracias, mi Betty querida. Pues eso busco para mis pacientes. La verdad es que todos chiquitos, medianos, grandotes, ¿no? Necesitan nuestra empatía y todo nuestro amor, porque lo que siempre les digo es, si a nosotros nos duele y estamos afuera, imagínense ellos que están adentro y sufriendo la enfermedad. Entonces hay que ser totalmente empáticos, hay que ser amorosos. Entonces, no sé, Ceci, Aguilar, Oscar, ¿cómo se sintieron? Nos sirvió muchísimo esta plática, entendimos muchísimas cosas que no teníamos muy claras. Sí me gustaría la contacto para ver si nos pueden hacer una cita, una consulta ya físicamente. Con mucho gusto. Y le agradezco muchísimo, de veras, una plática muy amena, muy entendible, sobre todo para uno que no conoce nada de este tipo de cosas. Y Qué bueno. me da muchísimo gusto conocerla, doctora. Mucho gusto, Ceci, estoy a tus órdenes. Y bueno, sí, este centro es para todos ustedes, es para ayudarlos, para apoyarlos. No están solos, siempre les digo así cuando trabajamos mucho trastorno por déficit de atención, autismo, y les digo, no están solos. Habemos personas que los entendemos bien y podemos ayudarlo. Entonces, con mucho gusto, Ceci. Muchísimas gracias, doctora. Que estés muy bien, Ceci. Gracias. Igualmente, doctoras. Buenas noches. Buenas noches. Pues alguien más que quiera platicar algo. Bueno, pues ya saben, queda abierto, ya saben que en cualquier momento me pueden contactar, estoy a sus órdenes aquí en Cedecin, aquí en el centro. Ceci, si por medio de Tere de Anda nos contactamos. Sí, sí, me parece muy bien. Claro que sí. Gracias, Ceci. Con gusto. Entonces,
todas las dudas que tengan, ya saben que yo siempre por WhatsApp, por llamada, estoy para que me contacten y a veces me tardo un poquito porque estoy en terapia, pero ya saben que siempre les contesto. Estoy a sus órdenes y espero que les haya gustado mucho, que tengan toda la información. Acuérdense que se graba, entonces en cuanto tenga la grabación, la subo a la comunidad, ya que estemos contactados Ceci, Oscar, pues los voy a compartir a la comunidad, porque ahí pues a veces les pongo alguna cosa interesante y pues para que sigamos, ¿no? Como recibiendo estas pláticas que a mí me encanta dar y compartir. Y muchas gracias, Yosun, qué gusto, gracias por toda la información tan interesante, siempre es maravilloso escucharte, gracias, Jos, siempre es maravilloso tenerlos a ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Cuánto agradezco las grabaciones, muchas gracias, querida Ana Lau. Sí, les mando la grabación, en cuanto la tengamos, la subimos y ustedes mismos la pueden volver a escuchar o compartir con sus familiares, con sus amigos, con alguien que sepan que le va a ayudar. Acuérdense, no estamos solos, todos somos una cadena de ayuda que estamos para ayudarnos, comprendernos y apoyarnos. Les mando un abrazo muy fuerte a todos y gracias por toda su atención y nos vemos, yo espero que en alrededor de 15 días, 3 semanas, ya les daré el nuevo título de la siguiente plática. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches.